Quiero saludar a esta hora en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista del diario El País. Héctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Idania, un gusto estar contigo. Ayer justo el artículo que publicabas en el diario El País era relativo a Antonio Ledezma. Y hay una frase que me llamó muchísimo la atención y quiero comenzar precisamente por allí. Y es cuando señalas que en la ecuación de la lucha de los venezolanos, del aquí, del ahora de Venezuela, la presencia de Antonio Ledezma tiene una incidencia. Y quiero que comencemos nuestra conversación de hoy exactamente por allí. ¿Qué tipo de incidencia y por qué puede hacer una diferencia? Bueno, la incidencia está representada por la conversación que vos tuviste con él, tu entrevista del otro día, ni bien partió a Colombia, donde él habló de la virtud de virtudes, el decoro, la virtud de todas las virtudes. Antonio Ledezma pone sobre la mesa el componente ético de la política, como nadie. No es el único, pero nadie lo hace como él. No solo en Venezuela, sino en muchas partes de América Latina hay pocos líderes como Antonio Ledezma que hablen este lenguaje de la virtud. Y esto es fundamental para este momento de Venezuela, donde estaba viendo el programa, el régimen realmente ha perdido control de sí mismo. Y la situación humanitaria, la situación de la salud, las represalias a simples empleados de la alcaldía. En fin, la voz de Antonio Ledezma es además una voz para darle energía a la diáspora venezolana, que es enorme y que es necesaria para una transición política. Es una voz para darle energía a la diáspora. Es una voz también crítica en relación al diálogo que va a realizarse en el mes de diciembre en República Dominicana. Es una voz que, si bien dice que los factores de la unidad tienen que recomponerse, ya habló de esta circunstancia del diálogo. Dice que un diálogo sincero es posible, pero no exactamente lo que se está planificando para llevarse a cabo. No parece ser el caso de lo que va a ocurrir en la República Dominicana otra vez. Ya sucedió en muchas ocasiones. Yo creo que el diálogo, la MUD, los que vayan a dialogar, siempre comienzan por el final. Quiero decir, no está mal dialogar, no está mal sentarse a negociar, al contrario, pero el gobierno de Maduro tiene que tener un gesto de buena voluntad inicial, que nunca ha tenido en todos estos años, sino todo lo contrario, pero debería la MUD plantearle un gesto de buena voluntad previo a sentarse a conversar. De otro modo, esa conversación es simplemente otro episodio más de legitimar el gobierno de Maduro. Ejemplo, yo lo pensaba mientras estaba mirando el bloque anterior, que la MUD le imponga como condición previa a todo diálogo que el gobierno permita el ingreso de la ayuda humanitaria, tanto en medicinas como en alimentos, a Venezuela. El otro día escuchamos en Naciones Unidas la voz de Cáritas explicando tanto la situación humanitaria como las negativas del gobierno al ingreso de esa ayuda. Bueno, ahí hay un elemento importante. Pongan esa condición, no lo van a hacer. Nuevamente van a conversar sin condiciones. Que pongan la condición de liberación de presos políticos para sentarse a conversar. No lo han hecho, jamás lo han hecho. Cuanto más se ha conversado, desgraciadamente, más ha aumentado el número de presos políticos. Ahora, Antonio Ledezma puede ser un elemento que dé
coherencia a lo que a rato vemos como a lo que te estás refiriendo? ¿Puede ser un factor unificador dentro de la unidad o por el contrario puede ser otro elemento que profundice las diferencias que estamos viendo? Yo creo que va a ser un motivador porque Antonio Ledezma tiene una virtud entre las muchas que tiene, que es llamar a las cosas por su nombre. Y eso es muy importante en un contexto donde parte de la tragedia venezolana es que la propia oposición ha sido una especie de campeona de eufemismos, ¿no? Una elección donde se sabe que hay fraude, racionalizada en términos de ocupar espacios. Bueno, si hay fraude no habrá ningún espacio a ocupar. Presos políticos que son rehenes y que como tales no pueden negociar. Antonio llama las cosas por su nombre y eso tiene que ser un factor aglutinador y un factor además cognitivo, capacidad de entendimiento importante para una coalición de oposición. Y Soy Venezuela se presenta, la coalición que ha formado Antonio Ledezma con María Corina Machado, Soy Venezuela se presenta como eso, pero además un factor que dé cohesión a la sociedad, que tantas veces, lo dijo en tu entrevista, que fue realmente conmovedora, Idania, dijo, le hemos pedido todo a este pueblo venezolano y nos ha dado hasta la vida. Y eso no lo dicen los otros líderes políticos. Agregó en ese bloque, recuerdo, no podemos seguir defraudando a ese pueblo venezolano. Y entonces eso es lo que trae sobre la mesa, como nadie. Y en su casa, en arresto domiciliario, no podía hacerlo. Y ahora sí va a poder hacerlo. Y va a ser la voz de esa coherencia venezolana en todo el mundo. El gobierno ya lo ha calificado como un prófugo de la justicia y además aunque la reacción, digamos, de las primeras horas fue reírse en cámara tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello, calificándolo como un vampiro, no lo vayan a devolver, lo cierto es que se desató lo que muchos esperaban, una cacería de brujas, y hay 7 detenidos en el entorno de Antonio Ledezma en Venezuela. Son represalias, no sorprende a esta altura. Para ser prófugo, me sonreía porque la semántica es importante. Para ser prófugo debe haber justicia. Quien se escapa de captores, de un secuestro, no es un prófugo, es alguien que se ha liberado, no es un prófugo de la justicia, porque fugarse y prófugo son palabras emparentadas. Antonio Ledezma se escapó. Una nota que vi por ahí esta tarde que era El Gran Escape, se llamaba, creo que de Antonio Sánchez, un chileno venezolano muy productivo. Y es así, El Gran Escape no fue una fuga, porque no ha habido debido proceso para Antonio Ledezma, ni ha habido debido proceso para ninguno de los presos políticos en Venezuela. Sí, evidentemente hay distintas maneras de calificar lo que ha ocurrido en relación a Antonio Ledezma. Conversaba el viernes con el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, y él hacía una alerta, levantó. Recuerdo que me dijo que era importante y lo quería dejar sobre la mesa. Pidió respeto por la integridad de María Corina Machado. Lo recordé porque mencionabas, Héctor, la plataforma Soy Venezuela, que es, yo creo que una extensión de lo que en un momento se denominó La Salida, que conformaron Ledezma, Leopoldo y María Corina. En este caso tiene a Antonio Ledezma y a María Corina Machado. Y hablaba de las represalias y él decía, hay que levantar esta alerta porque finalmente quien queda puertas adentro es María Corina Machado. Misma preocupación que tiene el expresidente Pastrana en relación también a María Corina. ¿Te preocupa también esto? Tremendamente, porque es un régimen
autoritario, represivo y vengativo, además. Me preocupa por los líderes políticos, me preocupa por la madre y el padre de Juan Pernalete, que vinieron a dar testimonio en la OEA esta semana pasada. Me preocupa por los familiares que vinieron a denunciar las torturas y vuelven a Venezuela y temen por represalias del régimen. La madre de Juan Pernalete lo dijo en un testimonio desgarrador, Idania, aquí en Washington, diciendo, tal vez cuando regrese, nosotros regresamos y tal vez nos capturen, tal vez nos maten, no nos importa porque lo que nos han hecho ya nos ha matado. Entonces, ese es el modus operandi de este régimen. Entonces, claro que sí, me preocupa y las alertas deben estar bien altas y bien sensibles ante todas estas represalias que este régimen es capaz de tomar. Héctor, y una última pregunta. Antonio Ledezma ha anunciado una agenda internacional, se sabe que trabaja para un encuentro con el Papa, se sabe también que en algún momento va a encontrarse con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esta agenda es trascendente políticamente, es importante las actividades que se está planteando. Es fundamental. Otro rasgo de Antonio Ledezma y esta agenda internacional es, Antonio es un estadista en el exilio a partir de este viernes que pasó, a partir de ahora. Y su visita a jefes de Estado, al secretario Almagro, al Papa, a todos los escenarios importantes del mundo, es la presencia de un estadista venezolano que va a conversar sobre cómo producir este imprescindible cambio político en Venezuela, para bien de Venezuela y para bien del resto del continente, además, ¿no? Otro dato más, Idania, Venezuela ha tenido este año más refugiados que Siria, sin haber tenido una guerra. La situación humanitaria, sin haber tenido una guerra, la situación de Venezuela es un régimen que ha destruido la economía, la salud, la alimentación y las libertades. Y esta es la voz de Antonio Ledezma en el mundo, señalando todo esto y buscando maneras, con la colaboración de todos los países democráticos del mundo, para producir esta transición política, para bien de Venezuela de nuevo y para bien de América toda. Gracias a Héctor Chamiz por estar con nosotros en vivo y directo en nuestros estudios en Washington. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Dania. Hasta pronto. Igual que siempre.